Sexta pregunta. ¿Cuántos hombres presentan una puntuación en ansiedad superior a la puntuación promedio en ansiedad de las mujeres? Para responder esta pregunta habría bastante más de un camino a través del SPSS. Yo voy a hacerlo con la vía que entiendo que puede ser más directa. Antes de arrancar, listaré los pasos que serían necesarios para poder responder. Si yo necesito tener en cuenta la puntuación promedio en ansiedad de las mujeres, ese es el primer dato que necesito. Paso 1, calcular la media en ansiedad de las mujeres. Aquí ya se abre la horquilla todavía más, porque lo que yo quiero es quedarme con únicamente quienes están por encima. Una posibilidad sería filtrar por valores en ansiedad, de tal modo que le diré que quienes permanecen en la base de datos son quienes satisfacen la condición de estar por encima de ese valor de referencia que he encontrado. Y una vez hecho esto, yo podría, por ejemplo, realizar unas frecuencias, una distribución de frecuencias de la variable sexo. Los hombres que me figuren aquí son quienes satisfacen la condición de estar por encima de la media en ansiedad de las mujeres. Vamos pues a ello. Para calcular una media por sexos, como comentaba, puede haber varias opciones. Una de las más fáciles es analizar estadísticos descriptivos, explorar. En la lista de dependientes es la variable numérica, la variable que voy a dejar que cambie según una variable categórica es la variable ansiedad. La lista de factores, quien dice factores lo podemos entender como variables independientes. En este menú yo puedo seguir adelante, veis que está activado aceptar y pegar si yo no meto ninguna variable en la caja de factores. En ese caso lo haría para la muestra global. Al hacerlo así estaré separando entre hombres y mujeres. Pego y aquí lo tengo. Ejecuto y aquí tengo la media para mujeres y la media para hombres. Otras vías de poderlo hacer: analizar, comparar medias, donde yo quiero comparar en ansiedad según la variable sexo. Un modo fácil de intentar encontrar las variables, si yo pincho aquí, si yo ahora fuera por depresión, porque ya tengo la ansiedad aquí metida, si yo clico DEP, me voy a la variable que reúne las características de empezar por DEP. Puede ser a veces un modo más sencillo de tener que ir buscando arriba y abajo. Pego y ejecuto esta sintaxis de aquí y voy llegando siempre a la misma información. La media de las mujeres es 17,84. Siguiente paso que tenía que hacer una vez encontrada la media. Vamos a filtrar por valores en ansiedad. Habría otras posibilidades. Yo podría, por ejemplo, crear una variable que me marcara si los participantes están por encima o por debajo de la media. Lo podría hacer, por tanto, a través de una opción de recodificación generando una variable nueva. En este caso lo voy a hacer simplemente filtrando por valores de ansiedad. Datos, seleccionar casos. Si se satisface la condición, este es el criterio para que permanezcan en la base de datos. Si, como decía, si ansiedad y el valor de referencia es mayor a, en resultados, 17,84. Estoy diciendo de memoria, voy a continuar, voy a pegar, voy a revisar que efectivamente es 17,84 y aquí lo tengo. Realmente el número presenta más decimales. ¿Por qué quedarme con 17,84 sin necesidad de afinar más? Si nos fijamos en la variable ansiedad es el resultado de una variable de una suma de ítems, son números enteros, por lo que en realidad 17,8 o 17,8 y 10 decimales más no generaría ninguna diferencia porque nadie tiene 17,8 o 17,9. Así que con este nivel de precisión
ya sería suficiente. Ejecuto el filtro. Aquí tengo que el filtro está activado. Aquí tengo los que tengo eliminados. Estos ya no existen a efectos prácticos para los análisis posteriores. Y aquí se me ha creado una variable filtro donde aparece si están o no están seleccionados. Esta variable filtro en realidad no la voy a necesitar para ningún análisis. Es una variable que internamente usa el SPSS para ver quién mantiene o no mantiene en el análisis. Otra nota, aunque yo aquí en pantalla no viera ninguno tachado, podría seguir teniendo un filtro activo. En este caso yo no tengo los participantes ordenados por valor en ansiedad. Si lo tuviera así y aquí estuvieran los más bajos, no me aparecerían tachados, estarían muchísimo más abajo. Por tanto, hay que tener cuidado con determinar si el filtro está o no está activado únicamente por esta clave visual. El modo de saberlo, aparte de tener claro lo que uno acaba de ejecutar, es mirar en esta esquina de aquí. Ya tengo seleccionados aquellos que mantienen esa condición y ya puedo pasar a el tercero de los pasos, una distribución de frecuencias de la variable sexo. Analizar estadísticos descriptivos, frecuencias de la variable sexo. Pegar y ya puedo ejecutar esta sintaxis. Hay 16 hombres que cumplen esas condiciones. ¿Es el único modo de hacerlo? No. Por ejemplo, si yo hubiese querido en datos seleccionar casos, este icono de aquí me permite recuperar los últimos comandos. Yo podría haber marcado que tenían que tener este valor y a su vez también podría haber dicho que en sexo tenían que adoptar un valor en concreto, 1, puesto que como unos están marcados los hombres. También, como decía, podría haberlo hecho creando variables nuevas o similares. Ya para acabar y ver con un poquito más de profundidad el menú de seleccionar casos, yo tengo en resultado estas tres opciones de aquí. Primera, que es con la que nos manejamos habitualmente, descartar casos no seleccionados es lo que genera esos casos tachados, pero siguen permaneciendo en la base de datos, de tal modo que cuando yo selecciono utilizar todos los casos, siguen conmigo. No los he eliminado de la base de datos. Copiar casos seleccionados a un nuevo conjunto de datos me haría mantener la base de datos de sexualidad y generar un conjunto de datos nuevo con el que seguir trabajando. Y eliminar casos no seleccionados, directamente lo que haría sería descartar de la base de datos con la que estoy trabajando todos aquellos que no cumplieran esta condición. Esta opción de aquí comparativamente supone más riesgo porque si yo después diera a guardar a la base de datos estaría sobreescribiendo la base de datos original. Como para el ejercicio siguiente no voy a necesitar este filtro, marco utilizar todos los casos, pego y ejecuto esta sintaxis de aquí. Por poder, podría también suprimir la variable filtro porque no la voy a necesitar.